Aquí tienes la traducción al español latinoamericano, manteniendo intactos todos los tags de emoción y el tono dramático de la historia. Mi nombre es Sara. Tengo 31 años y me dedico a construir fortalezas digitales para ganarme la vida. Paso 60 horas a la semana ejecutando pruebas de penetración, asegurando arquitecturas en la nube y encontrando vulnerabilidades que la gente cree que están perfectamente ocultas. Trato con lógica, códigos de acceso y datos verificables. Mi familia, por otro lado, trata con ilusiones. Sé cómo eludir cortafuegos de grado militar, por lo que fue casi gracioso cuando me encontré de pie bajo la lluvia torrencial de Seattle un martes por la tarde, bloqueada fuera de la propiedad de mi propia familia por una cerradura inteligente barata y genérica. El funeral de la abuela Rose había sido hace apenas 4 días. Los arreglos florales ni siquiera se habían marchitado todavía. Pero cuando introduje mi código en el teclado numérico de la histórica propiedad de la Marina, parpadeó un LED rojo. Acceso denegado. Un segundo después, el altavoz del intercomunicador cobró vida. Era mi madre, Brenda. Su voz destilaba esa dulzura artificial y ensayada que reservaba para cuando tenía todas las de ganar. «Sara, cariño, no deberías estar aquí», dijo a través del altavoz. «Tu padre y yo nos haremos cargo de la propiedad y la Marina ahora. Hemos decidido que lo mejor es hacer un corte limpio. La propiedad es nuestra y, francamente, ya no eres bienvenida». Ella pensaba que me había dejado sin herencia. Pensaba que me había separado hábilmente del legado familiar, asegurando la casa, los muelles y el negocio para sí misma. Lo que Brenda no sabía era que, un año antes de su muerte, la abuela Rose había transferido silenciosamente todos sus activos a una LLC privada. No sabía que la valoración total era de $14,8 millones. Y definitivamente no sabía que la abuela me había convertido en la dueña única e irrevocable de esa LLC. Bienvenidos de nuevo a Raw Drama Stories. Este es el lugar donde la gente común deja de disculparse, deja de gritar y empieza a dejar que el papeleo hable por ellos. Si alguna vez has sido marginado, subestimado o tratado como un extraño por tu propia familia, esta historia es para ti. Deja un comentario, dime desde dónde nos escuchas y asegúrate de suscribirte. Ahora, déjame llevarte de vuelta a ese porche delantero. Me quedé allí bajo la lluvia, mirando directamente el pequeño lente brillante de la cámara del timbre. A través de los paneles de vidrio de la puerta principal, podía ver sombras moviéndose en el vestíbulo. Mi padre, Tom, probablemente estaba de pie justo detrás de ella, manteniéndose en silencio, dejando que Brenda hiciera el trabajo sucio como siempre lo había hecho. «Tengo pertenencias adentro, mamá», dije. Mi voz no tembló. En mi línea de trabajo, cuando un sistema te bloquea, no le gritas al monitor. Das un paso atrás y encuentras una puerta trasera. Guardaremos en cajas la ropa barata que dejaste en el cuarto de invitados y te la enviaremos a tu apartamento, respondió Brenda alegremente. Pero los registros del negocio, las antigüedades, la casa, eso se queda con los herederos legítimos. Adiós, Sara. El intercomunicador se apagó. La luz roja del teclado parpadeó 2 veces, finalizando el bloqueo. No golpeé la puerta, no grité, no amenacé con llamar a un abogado. Simplemente me subí el cuello de la chaqueta, me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. Mientras encendía el motor y me limpiaba la lluvia de la cara, mi mente pasó de inmediato a modo de auditoría. Brenda se estaba moviendo demasiado rápido. Cambiar las cerraduras de una propiedad multimillonaria, días después de una muerte, no era solo codicia, era pánico. Estaba tratando de asegurar el perímetro físico, lo que significaba que había algo en esa casa, o en los servidores de la Marina, que necesitaba ocultar desesperadamente. Puse el auto en marcha y salí por las puertas de la propiedad. Brenda había logrado dejarme afuera de la casa física, pero había olvidado un detalle crucial. Fui yo quien configuró originalmente la red digital de la Marina. Vivo en un loft en el centro de Seattle. No es la gran cosa visto desde afuera, solo ladrillo a la vista, ventanas industriales y una pesada puerta de acero, pero por dentro es una fortaleza digital.
Mi escritorio tiene 3 monitores curvos, un estante de servidores dedicado, zumbando silenciosamente en la esquina, y suficiente potencia de procesamiento para mapear el tráfico de red de una pequeña ciudad. Cuando entré por la puerta principal, ni siquiera me molesté en quitarme la chaqueta mojada. Tiré mi llave sobre la encimera de granito, me senté en mi silla ergonómica y encendí las pantallas. Brenda pensó que un cerrojo de bronce brillante era suficiente para mantenerme fuera. No entendía que en el siglo XXI las puertas físicas son solo sugerencias. Hace 5 años, cuando la marina de la abuela Rose comenzó a expandir rápidamente el alquiler de sus muelles y contratos comerciales, ella me pidió que modernizara el negocio. Pasé 3 meses migrando sus décadas de libros de contabilidad en papel, contratos de proveedores y manifiestos de clientes a un entorno en la nube altamente seguro. En ese momento, Brenda y Tom se habían atribuido felizmente el mérito de la mejora de eficiencia, presumiendo ante sus amigos del club de campo sobre su moderna perspicacia para los negocios, pero no tenían la menor idea de cómo funcionaba realmente la arquitectura. Y lo más importante, no sabían que yo había creado una cuenta de superadministrador inactiva y fuertemente encriptada para mí, por si acaso la abuela alguna vez se quedaba bloqueada fuera de sus propios sistemas. Me tomó exactamente 4 minutos y 12 segundos eludir el directorio activo de la Marina, enmascarar mi dirección IP y entrar silenciosamente al servidor central. El panel administrativo principal se cargó en mi pantalla central. No fui primero a las obvias cuentas de cheques. Los novatos miran los saldos bancarios visibles. Los profesionales miran los registros de auditoría en el backend. Extraje el historial de transacciones en bruto de los últimos 3 años, exportándolo a una hoja de cálculo masiva con múltiples pestañas. Mis ojos rastrearon las columnas, mi cerebro entrando en el ritmo familiar y reconfortante del análisis de datos forenses. Los números no tienen ego. Los números no te mienten a la cara a través de la cámara de un intercomunicador. En 20 minutos el patrón emergió. Era descuidado, arrogante. Todos los meses se desviaban pagos masivos del Fondo Operativo de la Marina bajo el pretexto de consultoría de equipos marinos y evaluaciones de mantenimiento de muelles. El proveedor que recibía los fondos era una empresa llamada Apex Marine Solutions. Hice una consulta rápida en la base de datos pública corporativa de la Secretaría de Estado de Washington. Apex Marine Solutions no era un proveedor real. Era una empresa fantasma, LLC de fachada. El agente registrado era un apartado postal en Bellevue. Indagué más profundo, escribiendo un pequeño script para rastrear los números de ruta bancaria. El dinero fiduciario no se quedaba en un banco tradicional. Se convertía inmediatamente en criptomonedas a través de un exchange en el extranjero conocido por su laxa supervisión regulatoria. Estaban lavando el dinero. Pero la cadena de bloques es un libro de contabilidad público, y las personas que creen que las criptomonedas son completamente anónimas suelen cometer un error fatal. Inician sesión en sus billeteras digitales desde las direcciones IP de sus propias casas. Extraje los metadatos de inicio de sesión del servidor de comunicaciones interno de la Marina. Crucé las marcas de tiempo con los pings de la API del exchange de criptomonedas que logré raspar y encontré la coincidencia. Las direcciones IP que iniciaban sesión en esa billetera en el extranjero pertenecían a 2 ubicaciones. Una era la casa de mis padres. La otra pertenecía a mi tío Gary, el hermano mayor de mi padre. Un hombre que no había tenido un trabajo legítimo desde 2014 y que, sin embargo, misteriosamente conducía un Porsche último modelo. Juntos, Brenda y Gary habían desviado $1,2 millones solo en los últimos 18 meses. Si alguna vez has tenido esa corazonada de que alguien en tu familia te estaba mintiendo a la cara, pero aún no tenías las pruebas, conoces la exacta y fría concentración que se apodera de tu cuerpo en un momento como este. Deja un comentario abajo si alguna vez has tenido que convertirte en un investigador silencioso en tu propia familia. Volvamos a los servidores. Me recosté en mi silla. El brillo de los monitores se reflejaba en la taza de café frío que no había tocado. Así que mi madre y mi tío eran ladrones. Pero eso no explicaba del todo el pánico. Eso no explicaba el cambio de cerraduras 4 días después de un funeral.
El robo es un crimen lento y silencioso. Dejar a una hija fuera de la propiedad familiar es un acto desesperado y ruidoso. Necesitaba saber para qué se estaban preparando. Cambié mi enfoque de los libros contables al servidor de correo electrónico ejecutivo. El año pasado, Brenda había solicitado un protocolo de eliminación automatizada para su bandeja de entrada, borrando todo lo que tuviera más de 30 días. Ella pensaba que eso significaba que se había ido para siempre. No sabía sobre el servidor de respaldo inmutable que yo había instalado en el húmedo sótano de la oficina de la Marina. Un arreglo RAID 5 que copiaba cada paquete de datos antes de que pudiera ser borrado. Ejecuté un script para reconstruir su bandeja de entrada eliminada a partir de las copias ocultas. Miles de correos electrónicos llenaron mi pantalla. Filtré la búsqueda con las palabras clave Rose y activos. Los resultados se redujeron a una docena de hilos. Hice clic en una cadena de correos electrónicos de hace 4 meses. El remitente era un tal Dr. Aris, un médico privado de tipo concierge, conocido en los círculos más adinerados de Seattle por proporcionar cualquier papeleo que sus clientes pudieran pagar. El asunto decía, RE, certificación médica, Rose. Abrí el archivo PDF adjunto. Era una evaluación médica formal y fuertemente sellada que declaraba que la abuela Rose sufría de demencia avanzada y progresiva. Citaba lapsos de memoria, paranoia y la incapacidad de reconocer a los miembros de la familia, síntomas que existían enteramente en la imaginación de Brenda y en la cuenta bancaria del Dr. Aris. El documento concluía que Rose carecía de la capacidad cognitiva para administrar su patrimonio o tomar decisiones legalmente vinculantes. Estaba completamente antedatado. El estómago se me revolvió, y un nudo frío y pesado se formó justo debajo de mis costillas. La abuela Rose estuvo lúcida como un lince hasta que el aneurisma se la llevó repentinamente la semana pasada. Hacía el crucigrama dominical con bolígrafo. No estaba enferma. Pero Brenda y Gary le habían pagado al Dr. Aris $25,000 para fabricar un historial médico falso. Era una póliza de seguro preventiva. Sospechaban que la abuela me iba a dejar la propiedad, así que crearon un registro médico falso para invalidar su testamento en el tribunal testamentario. Si era declarada legalmente incompetente, cualquier fideicomiso o escritura que firmara sería anulado, y el patrimonio de $14,8 millones pasaría automáticamente a sus familiares más cercanos, Brenda y Tom. Me quedé sentada en la tranquilidad de mi apartamento, escuchando el zumbido constante de mis servidores. Brenda no solo estaba robando dinero, estaba tratando de robarle la dignidad a mi abuela. Estaba intentando borrar legalmente la mente brillante y capaz de la mujer que había construido ese negocio desde cero. Apreté las manos contra el escritorio. La ira estaba ahí, ardiente y afilada, pero no dejé que subiera. La ira te hace impulsivo. La ira te hace golpear puertas cerradas bajo la lluvia. En cambio, abrí una carpeta segura y encriptada en mi escritorio. La nombré Evidencia A. Guardé los registros de IP. Guardé los números de ruta de la empresa fantasma. Guardé los certificados médicos falsificados y la transferencia bancaria de $25,000 al médico corrupto. Tenía el qué y el cómo. Pero mientras comenzaba a ejecutar un barrido final de los mensajes de texto recuperados del tío Gary, buscando cualquier mención de la frase semilla de las cuentas en el extranjero, me topé con un hilo completamente diferente. Era una conversación entre Brenda y Gary de hace 2 años. No se trataba de dinero. Se trataba de mi hermana menor, Chloe. Leí los primeros 4 mensajes y el aire abandonó mis pulmones por completo. El dinero robado era solo un síntoma. Acababa de encontrar la enfermedad. Miré los 4 mensajes en mi pantalla. Estaban fechados hace 2 años, enviados a altas horas de la noche, justo en la época en que mi padre, Tom, había intentado contratar a un auditor independiente para la Marina. Brenda, está haciendo demasiadas preguntas sobre las cuentas del proveedor Apex. Tienes que retroceder 1 mes. Gary, deja que pregunte. ¿Qué va a hacer? Brenda, si escarba, encontrará las transferencias al extranjero. Si las encuentra, le hablaré sobre Chloe. Se lo diré todo. Gary, no lo harías. Te arruinaría a ti también. Brenda, le diré que Chloe es tuya
y luego tomaré la casa, los niños, y le echaré la culpa de las transferencias de Apex por completo a él. Él firmó las autorizaciones principales, Gary. Está atrapado. Leí el intercambio 3 veces. Los píxeles brillantes de mi monitor se sentían como si estuvieran quemando las palabras en la parte posterior de mis retinas. Mi hermana Chloe, la hija adorada, la que siempre recibía el auto nuevo, la colegiatura privada, los interminables elogios de mi madre, no era hija de mi padre, era del tío Gary. De repente, 20 años de dinámica familiar encajaron en su lugar como una línea de código perfectamente compilada. Explicaba por qué el tío Gary siempre estaba en nuestra casa, comiendo nuestra comida, conduciendo autos comprados con dinero de la marina. Explicaba por qué mi madre trataba a mi padre con un desprecio apenas disimulado. Y, lo más importante, explicaba por qué Tom, un hombre que solía llevarme a pescar, que solía construir barcos a escala conmigo en el garaje, se había reducido a una sombra silenciosa y derrotada de un hombre. Él no era un participante activo en la malversación, era un rehén. Brenda había usado su propia infidelidad como arma. Había manipulado las autorizaciones de los proveedores, engañando a Tom para que firmara el papeleo inicial de las empresas fantasma bajo el pretexto de mejoras de rutina en el negocio. Si alguna vez iba a la policía, ella entregaría los documentos que demostraban que él autorizó el robo, y luego soltaría la bomba de que su hija favorita ni siquiera era suya. Él eligió el silencio para proteger su relación con Chloe. Eligió dejar que le robaran a su propia madre, en lugar de hacer estallar a su familia. Si alguna vez te has dado cuenta de que un padre que creías que simplemente era débil, en realidad estaba siendo destruido sistemáticamente por alguien a quien amaba, conoces el tipo exacto de angustia que sentí al sentarme en esa silla. No te da ganas de gritar, te da ganas de desmantelar quirúrgicamente a la persona que sostiene el cuchillo. Deja un comentario si alguna vez has tenido que ver a una persona tóxica mantener a tu familia como rehén. Volvamos a los archivos. Arrastré el hilo de mensajes de texto a la carpeta encriptada, etiquetada como Evidencia A. La imagen estaba completa. Tenía el motivo, el mecanismo y la ventaja que estaban usando para mantenerlo en silencio. Pero conocer la verdad y demostrar la propiedad en un tribunal testamentario son 2 cosas diferentes. Brenda todavía tenía ese certificado médico falsificado del Dr. Aris. Si lo presentaba ante el juez del condado, podría congelar el patrimonio de la abuela Rose durante años en litigios costosos. Necesitaba una anulación. Necesitaba algo irrefutable de la propia abuela Rose. Cerré la ventana de la terminal y me froté los ojos cansados. Eran más de las 2 de la mañana. La lluvia seguía azotando las ventanas industriales de mi loft. Me levanté para por fin servirme esa taza de café cuando mis ojos se posaron en una caja de cartón olvidada en las sombras de mi sala de estar. Hace 3 semanas, antes de que la abuela Rose falleciera inesperadamente, un mensajero había entregado esa caja en mi apartamento. Brenda me había llamado el mismo día, sonando increíblemente molesta. «Tu abuela está acumulando cosas otra vez, Sara. Insistió en enviarte por correo una caja de basura absoluta del ático. Fotos viejas, baratijas oxidadas. Solo tírala, no tengo energía para lidiar con eso». No la había tirado, pero tampoco la había abierto. Había estado demasiado ocupada realizando una auditoría de seguridad para un cliente corporativo. Caminé hacia la esquina y saqué un cúter del cajón de mi escritorio. Corté la gruesa cinta de embalaje. Adentro, debajo de una capa de plástico de burbujas, estaban exactamente el tipo de cosas que Brenda despreciaba, porque tenían valor sentimental en lugar de valor monetario. Había álbumes de fotos de los años 90, una manta tejida a mano que olía vagamente a lavanda, y una colección de viejos mapas marítimos que detallaban la costa original de Seattle. Y en el fondo, envuelta cuidadosamente en un grueso suéter de lana, había una caja de música mecánica, pesada y adornada. Estaba hecha de caoba oscura, con incrustaciones de nácar, y descansaba sobre 4 patas de latón. Era una hermosa antigüedad, pero eso no fue lo que llamó mi atención. Lo que llamó mi atención fue el hecho de que la abuela Rose nunca había coleccionado cajas de música. Las odiaba. Siempre decía que el sonido repetitivo y tintineante le daba migraña. Saqué la pesada caja de madera del embalaje y la puse sobre la encimera de granito de mi cocina.
Pasé los dedos sobre la madera lisa. Mi abuela fue una mujer brillante y pragmática que construyó un negocio multimillonario en una época en la que a las mujeres ni siquiera se les permitía firmar contratos de arrendamiento comercial sin la aprobación del marido. Ella no enviaba basura al azar a través de un mensajero certificado sin motivo. Tomé una linterna de alta potencia de mi cajón e inspeccioné la llave de cuerda de latón en la parte trasera. No giraba. Estaba firmemente bloqueada en su lugar. Volteé la caja boca abajo. El panel de madera en la parte inferior no tenía ninguna costura visible, pero cuando presioné mi pulgar contra el centro, la madera se sintió claramente hueca. En ciberseguridad llamamos a esto esteganografía. Ocultar un mensaje secreto dentro de un objeto ordinario y nada sospechoso, para que nadie sepa siquiera que debe buscarlo. Brenda pensó que estaba mirando basura del ático. No se dio cuenta de que estaba mirando una bóveda. Caminé de regreso a mi caja de herramientas, saqué un microdestornillador y me preparé para abrir el único sistema físico que mi abuela había diseñado específicamente para mí. Metí el microdestornillador en la costura microscópica a lo largo del borde inferior de la caja de música de caoba. En el mundo de la ciberseguridad dependemos de llaves digitales, algoritmos complejos, autenticación de 2 factores, escaneos biométricos. Pero hay una satisfacción visceral y distinta en vencer una cerradura física. Apliqué 1 milímetro de presión, inclinando la punta de acero justo de la manera correcta. Un suave clic metálico resonó en la tranquilidad de mi loft. El panel de madera se liberó, deslizándose hacia afuera sobre rieles internos ocultos. Dejé el destornillador y saqué el panel por completo. Dentro de la cavidad forrada de terciopelo había 2 artículos, un sobre sellado de grueso pergamino color crema y una memoria USB biométrica y resistente con carcasa de titanio. La memoria era de grado militar, del tipo diseñado para borrar automáticamente su propia memoria si era manipulada. La abuela Rose ni siquiera había tenido un teléfono inteligente, pero sabía exactamente quién era su nieta y sabía cómo hablar mi idioma. Recogí primero el sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente con su letra cursiva, elegante y fluida. Rompí el sello de cera. Sí, ella realmente usó un sello de cera. Y desdoblé el papel grueso. Mi queridísima Sara, si estás leyendo esto, ya me he ido. Y es probable que Brenda ya haya intentado dejarte fuera de la casa. Tu madre siempre ha sido una mujer que cree ser la persona más inteligente de la habitación, simplemente porque es la más ruidosa. Durante 3 años, la he visto a ella y a tu tío Gary desangrar las cuentas operativas de la Marina. Dejé que pensaran que se salían con la suya. Dejé que canalizaran el dinero robado hacia esas ridículas monedas digitales invisibles, porque mientras pensaran que estaban ganando, no mirarían los activos reales. Sé lo del Dr. Aris. Sé sobre el certificado de demencia fraudulento que le pagaron para redactar. Y, lo más trágico, sé sobre la verdadera paternidad de Chloe. Tu padre es un hombre roto que tomó una decisión de cobarde para proteger su paz, pero no dejaré que el chantaje de Brenda destruya el legado que tu abuelo y yo construimos. Es por eso que hace 14 meses transferí discretamente la Marina, la propiedad y los $14,8 millones restantes en capital líquido a una LLC privada, a tu nombre. Eres la única dueña. Ellos están de ocupas en tu casa. La memoria USB contiene el resto. La contraseña es el nombre del bote que construimos en el garage cuando tenías 10 años. Termina esto, Sara. Hazlo en silencio y hazlo de manera permanente. Tracé la tinta con la punta de mis dedos. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no lloré. Llorar era para personas que no tenían un plan. La abuela Rose había confiado en mí para ser la arquitecta de su justicia final. Tomé la memoria USB de titanio y la conecté en la terminal segura y aislada de la red, de mi escritorio. Inmediatamente apareció una pantalla negra de comandos, exigiendo una clave de desencriptación. No dudé. Escribí Chesapeake, el nombre del bote de madera torpe y desnivelado que Tommy y yo habíamos pegado antes de que la familia se desmoronara. Presioné Enter.
La unidad se desencriptó. Adentro había un solo archivo de video en alta definición y un documento de texto maestro. Hice clic en el video. La pantalla cobró vida. La abuela Rose estaba sentada en su sillón de cuero favorito en la biblioteca de la propiedad. Se veía impecable, cabello plateado perfectamente peinado, usando su saco más elegante. En sus manos sostenía un ejemplar del Seattle Times, mostrando claramente la fecha de hace apenas 6 semanas, probando exactamente cuándo fue grabado. Su voz era clara, autoritaria, y carecía por completo de la demencia progresiva que el Dr. Aris había diagnosticado de manera tan rentable. «Mi nombre es Rose Eleanor Mitchell», dijo, mirando directamente a la lente de la cámara. «Estoy en mi sano juicio y estoy grabando esta declaración para desmantelar de manera preventiva las afirmaciones médicas fraudulentas que mi hija, Brenda, ha comprado a un médico caído en desgracia. Para cuando se vea esto, mi patrimonio ya ha sido transferido legalmente a mi nieta, Sara. Brenda y Gary han malversado $1.2 millones. He proporcionado los rastros digitales, las direcciones de las billeteras en el extranjero y las escrituras de transferencia notariadas en los archivos adjuntos». Hizo una pausa, con un brillo duro y familiar en los ojos. «Brenda cree que ha asegurado su futuro. Quiero que se lo quites todo, Sara. No dejes ni un solo centavo atrás». El video terminó. La pantalla se volvió negra, dejando solo mi reflejo en el monitor. Abrí el documento maestro adjunto. Era una mina de oro. Contenía el acuerdo operativo notariado de la LLC, que demostraba mi propiedad del 100% de la propiedad y el negocio. La frase semilla criptográficas de las cuentas de respaldo seguras, donde los millones reales estaban bajo llave, y una declaración jurada firmada por su verdadero médico de toda la vida, confirmando su perfecta salud cognitiva hasta el día en que murió. El falso certificado médico de Brenda era oficialmente inútil. Su chantaje quedó neutralizado. Ella y Gary estaban sentados en una casa multimillonaria que no tenían el menor derecho legal de ocupar, gastando dinero robado por el cual estaban a punto de ir a una prisión federal. Si alguna vez te han dicho que simplemente mantengas la paz mientras personas tóxicas destrozan a tu familia, quédate conmigo. El tiempo de mantener la paz se había acabado. Era hora de presentarle a Brenda las consecuencias de su propia arrogancia. Miré el reloj. Eran las 3:45 de la mañana. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado para emergencias absolutas. Sonó 2 veces antes de que contestara una voz profunda y rasposa. «Son las 3 de la mañana, Sara. Más vale que esto sea una adquisición corporativa o una acusación federal». «Son ambas cosas, Marcus», dije, recostándome en mi silla. Marcus era un abogado corporativo especializado en recuperación hostil de activos. No tenía corazón, tenía una calculadora y un título en Derecho. «Necesito un aviso de desalojo irrefutable, un congelamiento de activos de emergencia y una línea directa con la División de Delitos Financieros del FBI. ¿Qué tan rápido podemos movernos?». Pude escuchar que se incorporó. La molestia en su voz se desvaneció, reemplazada por la aguda concentración de un depredador que huele sangre en el agua. «Envíame los archivos». La trampa estaba completamente lista. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que Brenda pisara la placa de presión. La oficina de Marcus estaba en el piso 42 de un rascacielos. No parecía un bufete de abogados. No había libros polvorientos. Parecía un quirófano, austero, brillante y despiadadamente eficiente. Me senté frente a él a las 9 de la mañana del día siguiente, deslizando la memoria USB de titanio por la mesa de concreto pulido. «Necesito que me digas si hay una sola grieta microscópica en esta armadura», le dije. Marcus conectó la memoria en su terminal segura. No habló durante 45 minutos. Leyó el acuerdo de la LLC de la abuela Rose. Examinó las frases semilla criptográficas y revisó la declaración jurada de su verdadero médico. Vio la declaración en video 2 veces. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era una mezcla de admiración profesional y anticipación depredadora. «Tu abuela», dijo Marcus en voz baja, «era una mujer terriblemente brillante. Esta estructura de la LLC no es solo irrefutable, es un agujero negro legal. Brenda no es dueña de la casa, no es dueña de la marina,
Ni siquiera es dueña de la grava del camino de entrada. En el momento en que Rose firmó esto hace 14 meses, te convertiste en la única propietaria de un imperio de $14.8 millones. ¿Y el certificado médico falsificado?, pregunté. Basura, respondió Marcus. Un diagnóstico antedatado de un médico concierge en desgracia tiene 0 peso frente a una declaración en video con marca de tiempo y una declaración jurada de un médico de atención primaria certificado. Si Brenda intenta presentar eso en el tribunal, está cometiendo perjurio. El verdadero problema son el $1.200.000 que ya han malversado. Si mostramos nuestras cartas demasiado pronto, podrían entrar en pánico y codificar las billeteras en el extranjero. No las van a codificar, dije, abriendo mi laptop. Las están vaciando. Durante los siguientes 10 días, vi a mi madre y a mi tío cometer un suicidio financiero en tiempo real. Desde mi loft, monitoreé el tráfico de red de la Marina. La euforia es una droga peligrosa, y Brenda estaba completamente intoxicada por su aparente victoria. Creyendo que me había dejado afuera con éxito y asegurado la propiedad, decidió que era hora de consolidar su nuevo estatus social. Empezó a planear una celebración de vida para la abuela Rose, pero no era un evento conmemorativo, era una coronación. Rastré las transferencias bancarias desde el exchange de criptomonedas en el extranjero. Estaban liquidando grandes porciones de Bitcoin robado para financiar el evento. Los recibos digitales que fluían a través de la bandeja de entrada de Brenda eran asombrosos. $40.000 a una empresa de catering por un menú de mariscos a medida. $15.000 por un cuarteto de cuerdas en vivo. $25.000 por arreglos florales importados y una carpa pabellón climatizada erigida justo en el jardín principal. Estaban gastando el dinero robado de la abuela Rose para organizar una fiesta que celebraba el robo de su legado. Si alguna vez has visto personas tóxicas alardear con orgullo de cosas que no se ganaron en absoluto, sabes lo exasperante que puede ser ese nivel de prepotencia. Requiere cada onza de autocontrol no gritar. Pero gritar no hace que te devuelvan el dinero. Las órdenes de registro, sí. Deja un comentario abajo si alguna vez has tenido que sentarte y dejar en silencio que un mentiroso cave su propia tumba. Volvamos a la trampa. Déjalos gastarlo, me dijo Marcus por teléfono 3 días antes de la fiesta. Deja que devuelvan las criptomonedas a jurisdicciones estadounidenses para pagar a estos proveedores. En el segundo en que ese dinero fiduciario llegue a sus cuentas nacionales, cae bajo la jurisdicción federal. Ya compartí tu paquete forense digital con un contacto en la División de Delitos Financieros del FBI. Debido a que usaron un documento médico falso para facilitar el fraude electrónico a través de fronteras internacionales, esto ya no es solo una disputa familiar, es una acusación federal a punto de estallar. Mientras Brenda estaba ocupada discutiendo con floristas sobre el tono exacto de rosas blancas para los centros de mesa, Marcus estaba obteniendo silenciosamente medidas cautelares ex parte. Una orden ex parte significa que el juez otorga el congelamiento sin notificar a la otra parte, porque notificarlos les daría la oportunidad de esconder los bienes. La trampa se estaba preparando, cargando su resorte y siendo enterrada en la tierra justo debajo de los costosos zapatos de diseñador nuevos de Brenda. La noche de la fiesta, me paré en mi loft y me miré en el espejo. No me puse un vestido de cóctel. No me vestí para una celebración. Me puse un saco negro impecable y a la medida, pantalones oscuros y un par de botas de cuero sensatas. Me vestí de la misma manera que lo haría para una auditoría corporativa hostil, porque eso era exactamente lo que estaba a punto de llevar a cabo. Revisé mi teléfono. Un mensaje nuevo de Marcus. Órdenes judiciales firmadas. Congelamiento federal activo. Las cuentas están bloqueadas. Te veo en las puertas. Tomé el pesado sobre color crema que contenía la verdadera escritura de la LLC de la abuela Rose y el despiadado e inmediato aviso de desalojo que Marcus había redactado. Brenda pensó que había cambiado las cerraduras de mi futuro. Esta noche, frente a cada una de las personas a las que trataba de impresionar, le iba a mostrar exactamente quién tenía la llave maestra. Tomé las llaves del auto, salí de mi fortaleza digital y conduje hacia la noche de Seattle.
Estacioné mi auto justo fuera de las puertas de hierro forjado de la propiedad. El camino de grava estaba bordeado de vehículos de lujo, el tipo que cuesta más que una casa básica. Al otro lado del bien cuidado jardín principal, la enorme carpa pabellón climatizada brillaba con una iluminación cálida y ámbar. Podía escuchar el zumbido tenue y elegante del cuarteto de cuerdas transportándose sobre el agua. Brenda no había escatimado en gastos absolutos. Era una noche hermosa para un ajuste de cuentas. Marcus ya me estaba esperando junto a su sedán negro. No estaba solo. De pie a su lado, con los pulgares metidos casualmente en su cinturón de servicio, estaba el sheriff Davis. El sheriff conocía a la abuela Rose desde hacía 20 años. No parecía feliz de arruinar un evento conmemorativo, pero parecía aún menos feliz por las órdenes federales de fraude electrónico que descansaban en el bolsillo superior de su uniforme. ¿Lista?, preguntó Marcus. Se ajustó la corbata, con el rostro completamente desprovisto de emoción. He estado lista desde que cerró con llave la puerta de entrada, respondí. Los tres caminamos por el camino de entrada, nuestros pasos crujiendo al unísono contra la grava. Pasamos de largo la seguridad contratada en la puerta principal. El sheriff Davis simplemente mostró su placa y el guardia se hizo a un lado, y caminamos directamente por la casa hacia la terraza trasera. El pabellón estaba repleto. Al menos 200 de los miembros más ricos de la alta sociedad de Seattle, miembros del club de campo y políticos locales, se mezclaban alrededor de mesas cubiertas de seda blanca. Los meseros circulaban con bandejas plateadas de champán. Al otro extremo de la carpa, de pie sobre un escenario de acrílico elevado, estaba mi madre. Brenda llevaba un vestido negro hecho a medida, que probablemente costaba $5,000. Sostenía un micrófono, secándose los ojos secos con un pañuelo de encaje, actuando su dolor para el público. El tío Gary estaba justo detrás de ella, luciendo solemne y usando un Rolex nuevo. Mi padre, Tom, estaba sentado en una mesa delantera, mirando fijamente sus manos, pareciendo un fantasma acechando su propia vida. Y aunque la mente de mi madre se desvaneció en esos meses finales, estaba diciendo Brenda, su voz resonando a través del sistema de sonido de última generación. Ella siempre nos enseñó el valor del trabajo duro. Nos enseñó a Gary y a mí que el legado de una familia debe ser protegido. Nos sentimos tan honrados de tomar el timón de esta propiedad, de guiar a la Marina hacia su próximo capítulo y de honrar su memoria a través de nuestra gestión. La multitud murmuró en apoyo compasivo. Algunas personas levantaron sus copas. No esperé los aplausos. Caminé directamente por delante de las mesas de catering, subí a la mesa de mezclas del técnico de sonido y arranqué el cable principal de alimentación de la pared. El micrófono se cortó con un chirrido agudo y desagradable. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. 200 cabezas se giraron. El silencio que cayó sobre el pabellón fue absoluto, espeso y sofocante. Brenda me vio. La expresión de duelo ensayada desapareció de su rostro al instante, reemplazada por un destello de ira pura y sin adulterar. Bajó el micrófono muerto y fulminó con la mirada desde el escenario. «¿Qué haces aquí?», siseó Brenda, su voz resonando fácilmente en el silencio absoluto. «Se te dijo expresamente que no eres bienvenida en esta propiedad. ¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí!». No levanté la voz. No lo necesitaba. Caminé hacia el escenario, deteniéndome solo unos metros de distancia. Esta no es tu propiedad, Brenda. No lo ha sido desde hace 14 meses. Gary dio un paso adelante, con la cara enrojecida. Sara, estás haciendo el ridículo. Tu abuela tenía demencia, no sabía lo que hacía. Tenemos los certificados médicos. Ahora vete antes de que pases más vergüenza. Esa fue la señal de Marcus. Salió de las sombras de la multitud, sosteniendo el grueso sobre color crema. Caminó hasta el borde del escenario y arrojó un pesado montón de documentos contra el piso de acrílico, justo a los tacones de diseñador de Brenda. En realidad, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo Marcus, su voz resonando con la claridad pulida y letal de un veterano de los tribunales. Soy Marcus Thorne, asesor legal de la propietaria exclusiva de esta finca. Mi clienta es Sara Mitchell. Lo que están viendo es una escritura de LLC irrevocable, firmada hace 14 meses,
transfiriendo el 100% de esta propiedad, la marina y todos los activos líquidos a nombre de mi clienta. Brenda se burló, aunque sus manos habían empezado a temblar. Eso no es válido. Ella estaba enferma. El doctor Aris lo certificó. El doctor Aris está actualmente bajo investigación federal por fraude médico, respondió Marcus sin inmutarse. Y tenemos una declaración en video en alta definición con marca de tiempo de Rose Mitchell, grabada hace 6 semanas, detallando explícitamente su malversación de $1.2 millones, junto con una declaración jurada de completa competencia cognitiva de su médico real. Su certificado médico es falsificado, y desafortunadamente para usted, usar documentos falsificados para facilitar la transferencia de fondos robados a través de fronteras internacionales es un delito federal. El color se drenó por completo de la cara de Brenda. Parecía una estatua de mármol que acababa de resquebrajarse. Gary dio un paso atrás, mirando desesperadamente hacia la salida de la carpa. Entonces, así es como va a ir el resto de su velada, continuó Marcus, su tono volviéndose de hielo. Sus billeteras de criptomonedas en el extranjero han sido congeladas por orden federal. Sus cuentas nacionales están bloqueadas. Y dado que actualmente están invadiendo la propiedad de mi clienta, tienen exactamente 30 minutos para recoger cualquier artículo personal que quepa en una sola maleta y desalojar el lugar. Brenda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a la multitud, los socialités, los políticos, los amigos a los que tanto había intentado impresionar. Todos la miraban en un silencio horrorizado. La ilusión se había roto, el telón había caído. El sheriff Davis se acercó a Marcus. No miró a Brenda con lástima. Metió la mano en el bolsillo y sacó 2 gruesos paquetes de papel doblados. Brenda Mitchell, Gary Mitchell, dijo el sheriff, su voz cargada de autoridad. Por la presente se les entregan citatorios federales por fraude electrónico, malversación de fondos y conspiración. El FBI los estará esperando en la oficina de campo de Seattle a las 8 en punto de mañana por la mañana. Les sugiero encarecidamente que no falten. En la mesa principal, mi padre finalmente levantó la vista. Miró de Gary a Brenda y luego a mí. Había pasado 2 años dejando que lo destruyeran, porque pensaba que tenían la ventaja definitiva. No se había dado cuenta de que se acababan de arruinar a sí mismos. 30 minutos, mamá, le dije con calma, mirándola directo a los ojos. El reloj corre. Ver cómo colapsa la realidad entera y fabricada de alguien es un proceso notablemente silencioso. Durante años, Brenda había dependido del volumen. Controlaba a la familia siendo la más ruidosa, la más exigente, la más rápida en enojarse. Pero mientras el reloj descontaba sus 30 minutos, ella no gritó. No arrojó nada. Enfrentada a un citatorio federal, a una escritura de LL hermética y a 200 testigos silenciosos, todo su volumen simplemente se evaporó. Los invitados no se quedaron para el pastel. Salieron del pabellón climatizado como asistentes a un simulacro de incendio, murmurando excusas corteses y en voz baja mientras se apresuraban a sus autos de lujo. Para cuando llegó la marca de los 20 minutos, los únicos sonidos que quedaban en la propiedad eran el chapoteo distante de la marea contra los muelles de la marina y el chirrido frenético de las ruedas de las maletas rodando por los pisos de madera dura de la habitación principal. El sheriff Davis se quedó junto a la puerta principal mirando el reloj. Exactamente a los 30 minutos, Brenda y Gary salieron. Llevaban una maleta cada uno. Gary se veía pálido, su Rolex nuevo brillando inútilmente bajo las luces del porche. Brenda no me miró. Mantuvo los ojos fijos firmemente en el camino de grava mientras cargaban sus maletas en la cajuela de un Mercedes arrendado que estaban a punto de dejar de pagar. Vi sus luces traseras desaparecer por la carretera de la costa, mientras las pesadas puertas de hierro forjado se cerraban con un clic detrás de ellos. A la mañana siguiente, la División de Delitos Financieros del FBI no les ofreció café. Marcus y yo habíamos proporcionado un paquete forense perfectamente envuelto. Inicios de sesión de IP en el extranjero, números de ruta de las empresas fantasma, el certificado médico falso del caído en desgracia Dr. Aris
y el video de la abuela Rose con marca de tiempo. Los fiscales federales adoran los casos donde la víctima hace todos los cálculos matemáticos por ellos. Brenda intentó hacerse la víctima, afirmando que solo intentaba manejar los asuntos de una mujer enferma. Los agentes federales simplemente le dieron reproducir el video de la abuela Rose. Luego, presentaron el libro de contabilidad de la blockchain, que demostraba que Brenda había usado fondos robados para un catering exclusivo y un cuarteto de cuerdas. Ella y Gary fueron acusados de múltiples cargos de fraude electrónico, malversación de fondos y conspiración. El Departamento de Justicia incautó las billeteras de criptomonedas en el extranjero y el $1.200.000 robados fue devuelto discretamente a mi LLC. Mi padre, Tom, no cayó con ellos. El chantaje que Brenda sostenía sobre su cabeza, la amenaza de exponer la paternidad de Chloe y de incriminarlo por las cuentas de proveedores fraudulentas, perdió todo su poder en el momento en que se expuso la verdad. Una vez que el FBI vio el alcance total del rastro digital de Brenda y escuchó la explicación de la abuela sobre la coacción a Tom, fue absuelto de intenciones criminales. No era un autor intelectual, era un rehén. Pero perdió a su familia de todos modos. La diferencia fue que esta vez, finalmente encontró su columna vertebral. Una semana después, Tom solicitó el divorcio. No peleó por una parte de la propiedad, sabía que no le correspondía tomarla. Empacó su vieja camioneta, pasó por mi loft a entregarme sus llaves restantes y me dio un abrazo largo y silencioso. Se mudó a la costa de Florida para trabajar en motores de barcos, empezando de nuevo a los 62 años. Hablamos por teléfono ocasionalmente. No es una relación perfecta, pero es honesta. Chloe, la hija adorada que nunca había trabajado un día en su vida, se vio obligada a enfrentar la realidad de su paternidad y la repentina evaporación de su fondo fiduciario. Lo último que supe fue que se mudó con una amiga a Portland y tuvo que aceptar un trabajo en una boutique. Los autos de lujo y las membresías en clubes privados desaparecieron en el segundo en que el congelamiento federal golpeó las cuentas de Brenda. En cuanto a la propiedad, no la vendí. La abuela Rose pasó su vida construyendo esa marina y no iba a dejar que fuera dividida y vendida a los desarrolladores. Con el control total del fideicomiso de $14.8 millones y un negocio completamente libre de deudas, reestructuré la operación. Desalojé a los yates de lujo y me asocié con la universidad local. Hoy, la histórica Rose Mitchell Marina opera como un centro de investigación de biología marina de vanguardia. Mis servidores zumban en silencio en el sótano, rastreando patrones de mareas en lugar de lavado de criptomonedas. Aún vivo en mi loft industrial en el centro. Aún ejecuto pruebas de penetración y construyo fortalezas digitales. La única diferencia es que ahora soy dueña de la fortaleza. Cuando un sistema está infectado con malware, no negocias con él. No le pides que sea más amable. Lo aíslas, expones el código corrupto y presionas borrar. Pasé 31 años viendo a mi familia operar como un virus, extrayendo recursos y destruyendo al huésped. La noche que desconecté ese micrófono fue la noche que finalmente presioné borrar. Esa es mi historia. Una memoria USB de titanio, un abogado insobornable y una abuela que sabía que la mejor defensa contra un mentiroso ruidoso es un hecho silencioso y verificable. Si alguna vez has sido el chivo expiatorio, que lo dejan afuera bajo la lluvia mientras los ladrones arman una fiesta en tu casa, que esto sea una señal. Guarda tus recibos, asegura tus servidores, y recuerda que las personas que te dicen que mantengas la paz suelen ser las que se benefician de la guerra. Muchas gracias por estar aquí. Comparte esto con alguien que necesite un recordatorio para revisar las cerraduras de su propia vida. Deja un comentario diciéndome tu parte favorita de este ajuste de cuentas. Dale el botón de me gusta y suscríbete a Raw Drama Stories para más justicia silenciosa y elegante. Protege tu paz y nos vemos en la próxima.